Hola querida hermandad, soy María Treviño Santos y les saludo con cariño. Les envío mis bendiciones y deseo todo lo mejor para cada uno de los que me siguen y escuchan en este canal de la Hermandad de la Rosa. Espero que el 2020 traiga para todos más luz y conciencia y con ello más amor y comprensión. Voy a compartir otro libro de los que dejó el hermano Alonso González. Este fue dictado por el maestro Amahur, un gran ser, y también está al pendiente del avance evolutivo de la humanidad. Fue recibido por transmisión telepática durante los años 1993 y 1994. Se llama La Libertad Total. Y les recordará un poco al cuarto comunicado de Melquisedec que habla del ser humano y también de libertad. Pero esta es otra libertad más profunda, más elevada. Habla de la libertad del espíritu, que en el mundo material pocas veces se disfruta y la mayoría de los humanos empiezan a conocer. Es la libertad que todos tenemos como un don del Creador. Aquí el maestro Amahur le habla al espíritu, al alma, para sembrar semillas que irán germinando y le harán despertar. Recomiendo escucharlo cuando estén en reposo o descansando y hacerlo varias veces para poder captar todos los mensajes. Espero les guste y lo disfruten. Después compartiré algunas meditaciones que también dejó este mismo maestro y recomienda hacer como ejercicios para ir conectando más con el espíritu y también con todos. Ahora empezaré la lectura. La libertad total. Mensajes del maestro Amahur. Las puertas de la ascensión. Abrir los canales. El despertar a la vida espiritual puede ser tan difícil como el parto para el niño. Abrir los canales que conectan a otras realidades implica enfrentarse a nuevas percepciones, muchas veces imposible de ser explicadas a la luz de los conocimientos que se tienen. De allí la importancia de afrontar estos retos con una mente abierta, completamente nueva y dispuesta a caminar. El primer contacto es sin duda impactante y probablemente incongruente con lo que se esperaba. Pero en realidad eso es algo que compete exclusivamente a los hermanos que pasan por esa experiencia, y los juicios que se produzcan en otras mentes son tan intrascendentes que es preferible ignorarlos. Cada quien, dentro de su mente, tendrá que pasar sus propias pruebas. Así, estas palabras están dedicadas exclusivamente a aquellos seres que están pasando por esas experiencias. Pensar en un nuevo campo de realidades es similar a visitar a un país que habla otro lenguaje que desconocemos y en donde nos encontramos solos, aun cuando pueda recibirse la guía de aquellos que han andado el camino antes. Las experiencias son personales y lo que nos moverá en esos terrenos será nuestra propia voluntad, no la ajena. Entrar en el mundo espiritual es cosa de valientes, no de cobardes. Los tibios pueden sentarse tranquilamente a un lado del camino para ver cómo sus hermanos traspasan la puerta, y si gustan podrán juzgarlos y decir que es o no correcto. Y pasará el tiempo, y sus cabellos se volverán blancos, y sus huesos se convertirán en polvo, y otra ronda de vida los volverá a ver nacer, y seguirán sentados a la orilla del camino, viendo cómo la humanidad valiente traspasa las puertas de la ascensión. Pero una vez adentro,
Una vez que se han dado los pasos para entrar en la tierra del misterio, entonces la mente se abre, los conceptos preestablecidos chocan unos contra otros, derrumbándose en sí mismos, y no queda más que la propia experiencia como la única y verdadera realidad. Entramos en un terreno en donde todas las teorías no son otra cosa que letra muerta, tiempo archivado, experiencias ajenas, opiniones vacías, y el discípulo camina por su propio pie, sintiendo más que pensando, aprendiendo a vivir por la propia experiencia, cultivando su valor interior para afrontar segundo a segundo esa nueva realidad, de la cual otros se contentan únicamente probando teorías o ensayando explicarlas. Ese es el camino de los verdaderos discípulos. ¿Y cómo deben comportarse? Amar, osar, callar y saber. Una vez que su ser interior ha roto las barreras de la limitante expresión física, y que sin embargo aún queda la doble tarea de regresar a su realidad tridimensional y convivir con aquellos que supuestamente saben, amar, osar, callar y saber. Ese es todo el récord de conducta que deben seguir, 4 palabras que son el canon de la disciplina. Y cuando las voces se alcen a su alrededor, cuando se vean sujetos a una marea de juicio, sabrán callar. Pero cuando llegue nuevamente el momento para desplegar las alas y lanzarse a la conquista del infinito, osarán saber. Y así, minuto a minuto, día tras día, internamente crecerán, mientras que externamente sus cuerpos físicos reflejarán el fruto de sus conquistas internas, y que los murmullos se alcen y que las lenguas se muevan, que a fin de cuentas cada discípulo tendrá sus propios problemas que resolver, derivados del fruto de sus propias acciones. Libertad psicológica. No esperen que estas comunicaciones conmigo sean similares a las que tienen con mis hermanos. Me corresponde ser el responsable de su desarrollo, pero yo soy la encarnación de la libertad psicológica. Y si alguna vez sus conceptos fueron movidos, a partir de estas sesiones es posible que los vean derrumbarse, porque libertad psicológica implica la fluidez total en el vaivén cósmico del universo. El despertar espiritual. En el despertar de un ser es preciso entender los fenómenos que se dan en su interior. Abrir los ojos a la realidad espiritual implica tener que desechar muchos de los conceptos que se tenían acumulados. Abrir los ojos a la realidad espiritual debe entenderse como un proceso en donde el hombre se vuelve niño y mira con ojos nuevos lo que el universo le ofrece en las nuevas dimensiones. No comparar, no confrontar, no juzgar, no conceptuar, simplemente observar, contemplar, vivir, experimentar. Este debiera ser el código de conducta de aquellos que abren sus ojos a los panoramas etéricos y astrales. Paraísos en donde cada experiencia sumerge al ser en una aventura de libertad total. Áreas en donde no existen compromisos, en donde las cadenas con el pasado se disipan como el humo al ascender al cielo. Realidades en donde no existen límites ni fronteras, en donde el pasado humano se vuelve un fantasma, en donde los nombres personales no son sino imágenes de algo que ya no es válido, en donde los horizontes se suceden uno tras otro, en donde la sinfonía de colores, de música, de aroma, se combinan para presentar un espectáculo totalmente distinto a todo cuanto podían haber imaginado. Despertar no es necesariamente que reciban mensajes con ideas plasmadas, con trabajos importantes soportados por nombres de maestros famosos. Abrir los ojos a la realidad espiritual es simplemente el acto genuino
de tomar posesión de la herencia divina. Es el momento en que el hombre se enfrenta a su misma naturaleza, libre de cadenas aprendidas en un pasado, un terreno donde no hay obligación de servir a los demás, no hay lemas de cómo vivir el presente, no hay etiquetas espiritualistas y materialistas. No existe la obligación de hacer corresponder sus experiencias con las que anteriormente han escuchado de otros labios. Abrir los ojos a la realidad espiritual. Es simplemente darse cuenta de quiénes son, es simplemente tomar conciencia de su verdadera realidad interior. Entiendan ahora por qué estas palabras sembrarán internamente semillas que algún día despertarán con aromas diferentes en momentos diferentes y los harán vivir experiencias totalmente diferentes. La libertad total se experimenta únicamente cuando el hombre osa saber, pero osar saber significa cortar las uniones que el hombre mismo ha construido con su pasado, con sus conceptos, con sus aprendizajes. Iniciarse en la aventura de la libertad total. Esto significa negar incluso su propio nombre, su propia biografía, su propio tiempo archivado y penetrar en la plenitud total del ser, experimentando exclusivamente aquello que se está captando, sin comparaciones, sin juicios, sin expectativas. Ensayen el silencio mental, ensayen la contemplación y estarán penetrando en la realidad espiritual. La libertad total. De la tierra de donde vengo, traigo para ustedes breves esbozos de panoramas universales, síntesis de conceptos libres de etiquetas, pero intensos en contenido. Soy como el pájaro que volando vive su vida y se posa en muchas ramas solo para compartir su canto. Vuelo con el viento que recoge aroma de muchas flores y lo mando a regiones envueltas en desiertos. Ligero como la luz del sol que destruye las sombras que la materia forma, que rompe las tinieblas donde se esconden los más oscuros pensamientos, destejiendo las redes que los humanos forman. Fresco como el agua de los ríos que siempre anda los mismos caminos, pintando de verde los campos y llenando de trinos los ríos. Llevo hasta sus mentes recuerdos de tierras lejanas, en momentos en que estuvimos juntos sembrando futuros luminosos y sin esperar nada. Hablo para sus adentros tratando de recibir respuestas, despertando a sus seres internos que se mueven en ideas opuestas. Disipen todas las contradicciones y escuchen este canto con palabras nuevas. Dejen despertar en sus mentes el recuerdo de todo esto que es parte de su herencia. Y así como el ave, el agua y el sol, la libertad total será la recompensa, siguiendo los pasos de una luna nueva, alumbrando sin sombras en una eterna fiesta. Queridos hermanos, en el despertar del hombre, las huellas que uno va dejando en el camino son estrellas que alumbran los destinos de muchos seres que más atrás viajan en estos mismos senderos. Todos somos seguidores de estrellas buscando la pista de antiguos viajeros. Recordemos siempre que el sendero a la libertad recorre un camino cuyas huellas están distribuidas en toda la bóveda celeste. Este es el patrimonio de todos ustedes, el regalo que Dios quiso dejarnos infundido en cada célula de nuestro cuerpo. Y así como la herencia genética se esconde en una escalera interminable de moléculas enlazadas dentro del ADN, así el hombre lleva trazado en sí mismo los mapas de sus futuras existencias, grabados en lo más profundo de su herencia psíquica y marcando la pauta de sus futuras existencias. Rompan las cadenas de lo preestablecido
y láncense en un viaje cuyo destino es seguro, porque ha sido marcado desde el inicio por el Creador de todo lo existente. Canto a la libertad. ¿Qué es la libertad total? Es la flor cuando no tiene nombre. Es el río cuando no tiene cauce. Es la nube cuando no tapa al sol. Es el hombre cuando no tiene recuerdos. Es el ave cuando no tiene forma. Es el aire cuando no tiene movimiento. ¿Qué es la mente del hombre que estudia estas cosas? Es la piedra que quiere ser agua. Es la tierra que quiere ser aire. Son los ojos que quieren ver el infinito. Son los gusanos que quieren verse mariposas. ¿Cómo puede el hombre entender la libertad total? Tal vez olvidando su pasado, tal vez aprendiendo a mirar hacia adentro, tal vez negando las formas y percibiendo las esencias, tal vez eliminando al lenguaje, tal vez respirando el aire que se mueve en el universo, tal vez olvidando que alguna vez nació en la tierra. ¿Para qué se necesita la libertad total? Para ser como el viento que fluye en todas direcciones al mismo tiempo, para ser como la luz que se expande por millones de kilómetros sin encontrar fronteras a su movimiento, para ser el pensamiento de Dios que llega a todos los rincones de la creación, para descubrir sus secretos, para poder entender a cada cosa desde adentro, para aprender a ser dioses en movimiento. Porque la mente se pregunta si la libertad total contradice todo lo que ella ha aprendido. Tal vez porque la libertad total traerá la aniquilación de la mente. Tal vez porque la mente es tímida y prefiere vivir encerrada en lo que ha aprendido. Tal vez porque el hombre ha puesto dentro de su mente todo lo que él es. Tal vez porque el hombre piensa que solo a través de la mente puede aprender. Tal vez solo un instinto de supervivencia, el temor a la muerte, a lo desconocido. ¿Por qué se les hace tan difícil entender la libertad total? Porque hasta ahora solo han aprendido a mirar a través de los ojos de la mente, y lo que esta libertad pide es aprender a mirar con cada partícula atómica de su cuerpo y de su ser espiritual. Libérense de las cadenas. Voy a hablarles de lo que la enseñanza representa para el espíritu. El lenguaje es el vestido de las ideas. Todo empieza en el lenguaje, vestido de las ideas, vestidos que limitan y opacan la luz emanada de las ideas puras, vestidos que dan forma a lo que antes era intangible. Y cuando finalmente las sutiles vibraciones del espíritu son revestidas en palabras, las mentes de sus semejantes las toman, las desvisten, y la luz que perciben es diferente. Las ideas que generan en sus mentes son distintas a las originales, y el proceso de comunicación se ve afectado. A veces de una manera lamentable, simple y sencillamente, porque los vestidos fueron inadecuados para la grandeza de las ideas. Y el hombre pierde su libertad porque las palabras son las cárceles de las ideas, porque las creencias son los grilletes que mantienen encerradas las alas del espíritu, porque las experiencias de un pasado se convierten en telarañas y se endurecen hasta convertirse en cadenas, y el espíritu sufre una agonía dentro de una mente encerrada que es incapaz de percibir la luz que mora detrás de las palabras. ¿Cómo pueden las palabras libertar al espíritu si ellas mismas son cárceles para las ideas? ¿Cómo puede un discípulo instruir a otros si cada vez que las ideas son percibidas por su cerebro, las maniatan al transformarlas en simples conceptos? ¿Cómo habla de libertad un hombre que es esclavo de creencias? Ciegos guiando a otros ciegos, esa es la triste realidad a la que se enfrentan los discípulos. La llave que abre las cárceles de las mentes. ¿Dónde entonces se encuentra la llave que abre las cárceles de la mente?
¿Dónde es posible encontrar esa combinación secreta que puede hacer resucitar al espíritu que sufre en medio de la carne? Hoy les digo, solo cuando el hombre habla desde adentro, solo cuando el corazón habla y las palabras callan, solo cuando los ojos son capaces de expresar la profundidad de los conceptos, es posible para el espíritu tener una esperanza. Solo cuando el hombre se hace más grande que las palabras, solo cuando el discípulo apaga en su vida lo que su boca pronuncia, es posible instruir a otro. ¿Desean ser instructores, libertadores de espíritus? Liberen primero el de ustedes. Libérense de las cadenas. Libérense de las creencias. Libérense de todas esas falsas responsabilidades que se han echado a cuestas y que ustedes consideran obstáculos insalvables. Y no son otra cosa que paredes, tras las cuales se esconden buscando una seguridad. Crezcan por encima de sus limitaciones, escalen los muros de sus propias cárceles y dense cuenta que nunca han tenido techo. Querían salir de sus cárceles caminando, cuando solo las alas los podían sacar de ahí. Las puertas están abajo, no arriba. Las barreras son para los que se arrastran, no para los que vuelan. Por eso, ahora, tiempo es de volar. Por eso, ahora, los obstáculos aparecen en el camino. Usen sus alas, vuelen por encima de ellos, y su paso, antes lento, se convertirá en una carrera de vuelo. ¿Cómo hablar desde adentro? ¿Cómo desplegar las alas ante un grupo de discípulos ávidos de conocimiento? Miren hacia adentro cuando estén frente al grupo. Traspasen las máscaras de los que están sentados y lleguen a lo más profundo de sus corazones. Lean en ustedes mismos sus necesidades y estarán leyendo las mismas en los que los escuchan. Háblense a ustedes mismos y estarán hablándoles también a ellos. Suban, crezcan por encima de las montañas y enseñarán a volar a sus discípulos. Ese es el lenguaje del espíritu. Esa es la única forma de libertar a quien ha crecido encadenado. El llamado a la libertad. Esta enseñanza debe ser especial porque debe ser un llamado a la libertad, a esa libertad que no conoce de moral ni de principios y convencionalismos sociales, a esa libertad que da la espalda a los ídolos porque los reconoce hechos de piedra, a esa libertad que se difunde como el aire porque es ligera y no le gusta arrastrarse, a esa libertad que vuela y hace suyos los dominios de Dios porque no reconoce otro poder en el universo. Esa es la libertad de que les hablo. Esa es la libertad sin disciplina ni fronteras, sin orden ni convencionalismos. Esa libertad que no reconoce autoridad sino la divina, aquella que es pura luz y no puede ser expresada en palabras. Esa libertad que se rige por la intuición, porque es la más alta manifestación de la voluntad divina que un hombre puede percibir encarnado. Sigan a esa voz y cuando se enfrenten a un grupo, háblenle desde adentro, vuelen junto con ellos y serán los más grandes instructores que la humanidad haya dado a luz en todos sus tiempos. Junio 6 de 1993. El mundo del espíritu. Otras veces hemos trabajado juntos, por lo que esta ocasión representa para mí un motivo de gozo. Como ustedes saben, cada uno de los instructores de Shambhala refleja ciertos aspectos de la enseñanza. El propósito de cada uno de nosotros es hacer visible al discípulo aquellas áreas en las que se precisa un desarrollo acelerado, o bien un equilibrio que compense algunas deficiencias en su desarrollo personal. La madurez espiritual debe llegar.
En lo que respecta a su grupo, hay una característica que parece ser resultado común en la mayoría de ustedes, y sobre esa área quisiera trabajar. Esta característica es el resultado del proceso particular de educación que han venido teniendo desde sus inicios como estudiantes de la luz. Me refiero a ese sentimiento de que ustedes están pequeños, de que todavía es posible permitírseles algunas libertades y hasta cierto punto disfrutan de esta pequeña sensación de infantilidad. Sentirse niño siempre es cómodo, pero tarde o temprano la madurez espiritual debe llegar, y junto con ella debe aparecer la responsabilidad que como trabajadores de la luz cada uno ha de tener. Así pues, mis palabras irán dirigidas a ir moldeando esas áreas que han quedado atrofiadas en su desarrollo. No busco otra cosa que ser un auxiliar en el camino que cada uno de ustedes ha emprendido, y por lo mismo no hablaré a sus conciencias humanas, sino a estos seres que tengo enfrente de mí y que representan el sumo de las aspiraciones que como seres humanos ustedes tienen. Comenzaré diciendo que todos los grandes árboles alguna vez fueron semillas. Todas las grandes montañas alguna vez fueron pequeños granos de polvo. El océano mismo se formó con pequeñas gotas. Y ustedes, seres espirituales que buscan despertar a una enseñanza, a un conocimiento universal, no son sino el resultado de pequeños conceptos que han ido acumulando. Hoy no quiero hablar de conceptos, sino de realidades. Hoy no apelaré a su intelecto, sino a esa realidad interior que ustedes perciben como un hecho, no como un concepto, como seres vivos que son, conscientes de su existencia, forman parte de este universo. El universo mismo es un misterio para ustedes, por la simple y sencilla razón que una pequeña parte nunca podrá entender al todo. Su pequeña conciencia humana ha de expandirse hasta donde abarcara el universo. Esa expansión es posible por el simple hecho de que la misma substancia con la que están construidos los mundos y las galaxias es la misma substancia con la que están construidos sus pensamientos. Somos todos seres gigantescos. Somos todos seres gigantescos, somos todos parte de una realidad que se confunde únicamente en las mentes humanas. Que se perciba a veces como una dualidad es solamente porque la conciencia humana se ha empeñado en dividir las cosas en materiales y espirituales. Pero el universo no sabe de divisiones, la verdad es una, clara y diáfana. No puede aceptar etiquetas ni conceptos, solamente para permitir ser entendida por las pequeñas mentes humanas. Nombren una cosa y estarán siendo injustos con ella. Hablen de algo y solamente estarán engañándose ustedes mismos, porque su percepción de la realidad es tan pequeña como su evolución personal. El universo está más allá de todo eso. La verdad única es indivisible. La verdad única es indivisible, es impersonal y no puede ser ajustada para caber dentro de la irracionalidad humana. Es el hombre el que debe despertar dentro de esa verdad y no intentar explicarla, no intentar comprenderla, no intentar jugar al sabio, sino simplemente vivirla, experimentarla, ser parte de ella y gozar con ese sentimiento. El ser humano es el resultado de una multitud de conceptos que se han ido acumulando, que se acumulan como se acumulan los granos de polvo en los nidos de ciertas hormigas, forman montañas que se desmenuzan al menor soplo de viento. Y así es el hombre, un resumen de conceptos, una síntesis de conocimientos inventados por el hombre, y he dicho inventados y no descubiertos, porque lo que el hombre llama descubrimiento no es sino una invención que aparentemente concuerda con otras realizadas por sus antepasados. El orgulloso edificio de la ciencia se ve ridiculizado
por un simple hecho normal en la naturaleza, el nacimiento de un bebé o la apertura de una flor. ¿Qué es el conocimiento humano comparado con este hecho? Caricaturas tal vez, imágenes de mentes que solo pueden ver un aspecto limitado del milagro de la creación. Son la biología y las matemáticas, la física y la astronomía, toscos esbozos de una realidad parcial que es capturada por ese órgano llamado cerebro. Y entonces el ser humano desvía su atención y se concentra enorgullecido de sus propias creaciones, olvidándose de que solo está jugando a ser un hombre sabio cuando su propio cuerpo le habla de verdades más grandes, y lo olvida porque gusta de jugar con sus propios inventos, pero la realidad es aquella que mora internamente. El túnel que conduce a Dios. El túnel misterioso que conduce al contacto con Dios no es cruzado ni por la vista ni por los oídos, porque no existe fuera del hombre, está dentro de él. Todas las grandes maravillas del universo, todos los misterios de Dios se encuentran encerrados en cada ser humano. El hombre en su búsqueda abre los ojos y mira cascarones y se empeña en cuidarlos. Y todo lo que ha hecho es construir un mundo de mentiras, un mundo de cascarones con ecuaciones, con ciencias que solo explican las cosas por fuera. ¿Y qué descubre el estudiante cuando cierra los ojos y abre su visión interna? La sensación de estar vivo, el sentimiento de participar en la creación de Dios, una realidad que jamás podrá ser explicada en palabras, porque las palabras son las hijas de los conceptos, y los conceptos son las obras de la realidad. Descubre que su verdadero nombre no puede pronunciarse. Descubre que sus verdaderos sentimientos son más grandes que el mundo mismo. Descubre la fantasía del tiempo, esa gran ilusión en la que los tristes humanos se ven envueltos, arrastrados desde nacimientos que no comprenden hasta muertes que consideran inevitables. Triste paradoja de un hombre que, siendo inmortal, aprende a morir porque nunca miró hacia adentro. Pero el que vive en la luz interior no sabe de fantasías, no sabe de conceptos. Vive, crece y mora en otra realidad, una realidad que no se deja engañar por los sentidos ni por los pensamientos, que no son otra cosa que archivos de recuerdos, fantasmas de pasados que no son válidos. Ser uno con el universo. La luz que conecta al ser interior borra todo vestigio de maya e ilusión, borra cualquier indicio que particularice el ser en una individualidad tan falsa como sus propios pensamientos, y respira la unidad, y respira la comunión, y viaja dentro de la maravillosa sensación de estar unido con el Creador, de ser uno con todo el universo, y vive con la estrella, y vive con el mar, y vive con ese gran inconsciente que anima los cascarones humanos, y empieza a entender los porqués de los comportamientos de los hombres. Esa densa neblina que impulsa y mueve a todos esos cuerpos que no han aprendido a mirar hacia adentro. Pequeñas máquinas que piensan en procesos que son el resultado de programas que ellos mismos han adoptado en esas nieblas que los guían. Los seres humanos son máquinas. Y entonces, dentro de esa inmutable tranquilidad de que goza el vidente interior, se enfrenta repentinamente a la brutal realidad humana. Los seres humanos son máquinas cuyos comportamientos pueden ser perfectamente comprensibles por la misma niebla en la que se mueven. Y cuando esto es percibido, el vidente guarda silencio porque cualquier palabra lo haría caer en los mismos hechos que ha percibido, y regresa al mundo sin perder el contacto interior, tal vez descorazonado de no poder explicar lo que ha visto, porque en el momento que lo hiciera, sus palabras se convertirían en teoría, en conceptos, y formarían parte de esa vasta niebla en la que están todos involucrados. Mejor guarda silencio y espera que alguno de sus pequeños muñecos ambulantes pueda asomarse a sus ojos y llegar a percibir, aunque sea solo un atisbo de la gran realidad interior.
enero 16 de 1994. La relatividad del lenguaje. El mundo de los conceptos es el mundo de la mente, un mundo revestido en palabras, un mundo en donde los significados son tan variados y distintos que las ideas encuentran difícil ser expresadas de tal forma que puedan transmitirse de mente a mente. El hombre ha encontrado en el lenguaje su mejor instrumento para la transmisión de ideas. Sin embargo, existen multitud de cosas en el mundo del espíritu para las cuales el lenguaje es un tosco vestido. La realidad del hombre no puede ser revestida de palabras, porque el lenguaje es el fruto de una humanidad que viene evolucionando y que inventa vocablos para las cosas que conoce y se sumerge en laberintos de especulaciones para tratar de describir cosas que ni siquiera internamente logra tener en claro. No pretendan estudiar al mundo espiritual basados únicamente en palabras, en conceptos. No es el intelecto humano el único instrumento que el hombre posee para estudiar el mundo espiritual, vivirlo, experimentarlo. El trabajo en el mundo interno. Sentir lo que es trabajar en el mundo interior es en verdad un mejor instrumento. Sin embargo, no es sencillo para el discípulo desligarse de los conceptos y tratar de percibir la realidad espiritual únicamente con su propia experiencia. Por eso es que a lo largo de mis comunicaciones he tratado de establecer la relatividad del lenguaje y los peligros que representa sumergirse en un estudio sistemático, basado únicamente en conceptos. Todas las teorías encuentran punto de contradicción cuando son analizadas a la luz de los conceptos. Todas las escuelas presentan dificultades al tratar de unir sus filosofías, porque sus vocablos forman barreras enormes que impiden a los discípulos encontrar una fiel concordancia entre sus creencias. Debemos trascender el lenguaje, trascender la forma y penetrar detrás de las caretas humanas hasta esa esencia viva que todos reconocen tener. No expliques tu verdad con los labios. La creación de un lenguaje apropiado para el mundo espiritual está aún lejos de ser conseguida. Pero mientras eso se dé, deberá ser la luz de los ojos, la pureza del sentimiento, la esencia de las obras que se realicen, las que hablen del mundo espiritual. No expliques tu verdad con los labios. Mejor explícala con tus manos, con tus palabras, que tus palabras guarden silencio mientras tus pies y tus manos trabajan en la obra espiritual. Que tus ojos aprendan a hablar, que tu cara sea el reflejo de todo lo que has aprendido. Que tu vida sea el libro en donde los demás puedan estudiar. Porque los conceptos son cadenas y las cadenas coartan la libertad del espíritu y solo un espíritu libre podrá en verdad reflejar la enseñanza del espíritu. Porque solamente aquellos que han aprendido a volar más allá del mundo de las formas, más allá de los conceptos, son capaces de mirar al sol de frente, frente a frente, guardar su luz en su interior, voltear hacia la humanidad y hacer llegar esa luz a través de sus actos, a través de su mirar, a través de su presencia. Olor a esclavitud. Hay seres que huelen a esclavitud y seres que emanan libertad. Encuentren a estos últimos y sigan sus pasos y preguntar, sin tratar de preguntar el porqué de las cosas. Simplemente aprendan a volar. No construyan teorías alrededor de un ser libre. No formulen conceptos. Déjense llevar por ese lenguaje callado, sin palabras, que emerge de manera natural de lo más interno del espíritu. Más allá del mundo de las formas, más allá del maya y del espejismo, se encuentra el río de la libertad. Se encuentra la luz que disipa las cadenas, que liberta las alas, que disipa las nieblas, y entonces, cuando el agobiado estudiante entra en contacto con esos aires, con las aguas de ese río, ve su personalidad disiparse en pequeñas brumas, observa asombrado cómo sus ropajes son disueltos y cómo esas pequeñas cosas, de las que tal vez se sentía orgulloso,
son dispersadas por el viento, de la misma manera como las cenizas son dispersadas cuando la brisa sopla. ¿Qué queda cuando todo se ha perdido? ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué queda de un hombre que ha olvidado su nombre, que ha disuelto su personalidad, que ha olvidado su historia? ¿Qué queda de alguien que ha olvidado pensar por qué carece de un lenguaje? ¿Qué queda cuando todo se ha perdido? La respuesta es: queda lo mismo que llegó hace muchos años a buscar una manifestación en el mundo de las formas. Queda la luz, queda la semilla germinada, queda la esencia, queda un ser fundido en la luz, queda una emanación divina sin forma, sin palabras, sin nombres, ni etiquetas. Queda un reflejo de Dios, un pensamiento divino, un hálito de creación. Eso es lo que queda. ¿Cómo se puede describir sin palabras la grandeza del espíritu? ¿Cómo describirse a los seres humanos una filosofía espiritual si todo lo que hacen es pensar en términos de conceptos? ¿Cómo transmitir las verdades haciendo a un lado el intelecto? ¿Cómo hablar de espíritu a espíritu si continuamente se interpone el lenguaje, las palabras? ¿Cómo hablar desnudo si todos buscan el vestido? La libertad es el más preciado don que Dios presentó a los seres humanos, y al ser humano le avergonzó su propia realidad, y tuvo que revestirla, disfrazarla, hacerla compatible con su pequeñez, e inventó el lenguaje, y entonces olvidó que él no era la ropa, sino lo que iba adentro, que él no era la forma, sino la luz pura y diáfana que se escondía detrás. Pero algún día esa luz romperá los ropajes, se filtrará entre las cuerdas que han formado el maya y la ilusión, romperá la telaraña y el ser crecerá y crecerá, porque la luz no se le puede contener. La semilla crecerá y no será un jardín sino un bosque, y en ese bosque el ser volverá a renacer libre de ataduras, de ropajes y de cadenas, y el río de la libertad volverá a humedecer las tierras sedientas de la sociedad humana. Febrero 13 de 1994. La libertad es el estado natural del ser. Para los hombres cuya experiencia diaria no es sino un permanente recordatorio de que se encuentran oprimidos y en cárceles que ellos mismos han construido. Venir aquí y hablar de libertad es como respirar un aire nuevo, es como percibir nuevamente el aroma que surge de las flores silvestres, aquellas que no han sido obligadas a crecer dentro de un jardín por las manos de pseudo jardineros. He observado cómo las palabras de libertad hacen eco en sus mentes y los impulsan a buscar nuevas formas de conducta y pensamiento, deseando descubrir la salida del laberinto que cada uno de ustedes ha formado en sus vidas. Es por eso que esta vez he venido a platicarles una vez más de libertad, y es seguro que tendré que regresar varias veces para recordarles cosas tan sencillas que por su misma simplicidad son rechazadas a nivel subconsciente por ustedes. La libertad es la ausencia de cadenas. No importa si son estas experiencias del pasado, lecciones descubiertas por ustedes mismos, valores morales que han adoptado o cualquier otro concepto que haya determinado el curso de sus vidas. La libertad de poder decidir. La libertad es simplemente el poder decidir en todo momento lo que se desea, lo que en verdad se desea, no esos deseos que surgen de los convencionalismos, no esos deseos que surgen de verdades aprendidas de otras mentes, no esos deseos que surgen como conclusiones lógicas al percibir sus propias limitantes y pensando internamente que no tienen más opciones. No me refiero a satisfacer esos deseos, me refiero al poder real de decisión que ejerce un ser humano cuando se sabe inmortal, cuando se sabe libre, cuando se sabe que se encuentra en una escuela en donde la única forma de aprender es viviendo. La parábola de la cueva.
Los seres humanos han olvidado sus libertades. Son como aquella parábola griega de los hombres encadenados dentro de una cueva, condenados a ver únicamente las sombras de lo que el mundo exterior les proyectaba y pensando que esa era su única realidad. Un mundo de sombras, un mundo de encadenados, en donde los niños que crecen gustosamente se ponen sus cadenas pensando que es la mejor forma de vivir. En ese mundo han crecido y lloran y gimen pensando que tal vez con eso alguien se complazca y les muestre un camino mejor. Pero no será buscando la compasión de otro como podrán alcanzar esa libertad. La observación de sí mismo. Hay libertad cuando el ser humano voltea a sí mismo y se observa como un ser completo, lleno de posibilidades, no reconociendo más limitantes que aquellas que él mismo se fija. Hay libertad cuando el hombre puede ver su pasado, no como cadenas que ha construido, sino como un libro de experiencias de las que puede aprender. Hay libertad cuando el ser humano mira a su futuro, pero no desde esa plataforma llena de limitantes y defectos que les recuerda que los recuerdos de pasadas experiencias le han dejado, sino consciente de que cada día es una página limpia en el libro de su vida, de que cada día trae múltiples oportunidades de cambiar, de que su futuro solo él lo escribirá y lo hará consciente de lo que anda buscando. La libertad surge del estado de conciencia. De ese estado de conciencia en donde se reconoce como un ser que nace cada mañana, como un ser permanentemente nuevo, como el agua que fluye en los arroyos, que sin dejar de ser agua es fresca en cada momento. La libertad es ese sentimiento que permite al ser humano rechazar todas las conductas predeterminadas que su experiencia, su vida y la sociedad le han marcado. El poder decidir si desea enojarse o mantenerse alegre, si desea entristecerse o mantenerse estable, sin importar qué es lo que el mundo le está enviando. La libertad se ejerce con el poder del espíritu. La libertad se alcanza cuando se ha puesto freno a los pensamientos programados de la vida. Por eso la libertad es un don preciado que muy pocos alcanzan, porque muy pocos quieren renunciar a esa vida llena de pequeñas satisfacciones, que lo único que hacen es enredar en telarañas a los que son pequeños. La libertad es la grandeza de sentirse vivos, sentirse plenos y poder disfrutar de todos los seres vivos, simplemente por el hecho de estar vivos. La libertad permite a una pareja compartir sus vidas sin esclavizar. La misma libertad es la que impulsa a los niños a tomar decisiones cada instante, sin preocuparse si son o no aceptadas. La libertad es el estado natural del ser. Antes de que su mente lo aprecie en medio de multitud de códigos en el que el mundo ha implantado, sin embargo, la libertad es también el poder ajustarse a ciertas normas de conducta, entendiendo la responsabilidad que implica el vivir dentro de una sociedad. La libertad no es la ausencia de orden, de disciplina. La libertad no es poder vivir desenfrenadamente. La libertad es la conciencia total de poder decidir los destinos de sus propias vidas, respetando a la vez el poder de decisión que tienen los otros sobre sus respectivas vidas. La libertad nace de la paz interior, como una consecuencia natural de haber comprendido perfectamente cuál es el papel de la esencia espiritual del hombre en el universo. La libertad no surge de un momento desesperado, cuando el ser siente la presión del mundo y lanzando un grito se olvida de todo y busca un cambio. Esa es la libertad del esclavo, aquel que se fuga de su cárcel únicamente para irse a meter a otra. No hablo de esa libertad, hablo de la libertad de los hombres maduros, los que han buscado pacientemente y han encontrado el poder de decisión. Esa es la libertad de la que les hablo, no de aquel que un día se levanta, se aleja de todos y de todo, dispuesto a iniciar una nueva vida, pensando que así encontrará esa anhelada libertad. No es la libertad de los que huyen a la que me estoy refiriendo. La libertad del hombre responsable, aquel que por amor trabaja en el mundo, aquel que construye sin apegarse, aquel que ama sin esclavizar,
aquel que nombra las cosas por su verdadero nombre y no por las etiquetas, aquel que es incapaz de juzgar porque entiende que los juicios son cadenas, aquel que vive cada día como si fuese un día nuevo, carente de pasado y con la expectativa de encontrar lo más maravilloso del mundo, aquel que vive en medio de los laberintos que las relaciones humanas establecen, que da a cada quien lo que es suyo y guarda celosamente lo que es de él, aquel a quien los desprecios no hacen mella y a quien las alabanzas las hace pasar de largo, el que permanece centrado en sí mismo dando a los demás lo mejor de sí y tomando de ellos únicamente aquello que le complace y que ha sido gustosamente ofrecido. Esa es la libertad de la que he hablado por tanto tiempo, una libertad de cuerpo y de mente, una libertad de alma y de espíritu, la libertad que surge cuando las palabras han desaparecido, cuando los conceptos se han desvanecido, cuando el simple fluir de ideas no es sino la permanencia presente de la inspiración divina. La libertad, una palabra sagrada. Esa es la libertad, una palabra sagrada que el hombre ha olvidado, un modo de vivir que se ha perdido en la selva de la confusión. Por esa razón es conveniente venir y sembrar semillas de libertad, porque una vez que han sido colocadas en la tierra fértil, empezaremos a ver pequeñas plantas exóticas, tal vez por lo raro de su aroma, que empezarán a florecer en medio de los pantanos o tal vez en medio de los desiertos, porque esas raras flores no se alimentan de lo que el suelo les da. No les importa vivir en ambientes húmedos o secos. Sus raíces son capaces de penetrar cualquier suelo, porque su alimentación proviene del espíritu, del cielo de la conciencia, de lo más interno de ellas mismas. Estas raras flores son coleccionadas celosamente por Shambhala, y aunque en la tierra tal vez pasen desapercibidas, en Shambhala existen numerosos trabajadores al cuidado de ellas. Cultivar la flor de la libertad. Hoy he venido a sembrar. Ustedes son la tierra fértil. Esperaremos que algún día alguna exótica flor aparecerá en el horizonte de la tierra, y entonces sabremos que la siembra ha sido un éxito y que los hombres libres están siendo una realidad. Cultivar la flor significa vivir en el interior, extraer la fuerza suficiente para adquirir ese maravilloso poder de decisión, la excelsa autonomía que un ser puede ejercer con su vida. Por nuestra parte nos retiramos para pacientemente esperar a que el momento de la germinación sea hecho y entonces tal vez mis palabras resuenen más alto, tal vez estos mensajes se multipliquen y entonces un nuevo jardín empiece a aparecer en la tierra. Marzo 13 de 1994. La cárcel de la seguridad. Las leyes universales y la libertad total. Vamos a seguir platicando de libertad, porque las palabras que hablan de libertad impregnan al aire con su esencia y solamente aquel que respira ese aire puede llegar a hacerlo una realidad en su vida. La libertad total tal vez sea una utopía, puesto que todo está regido por leyes universales, pero adquirir la conciencia del total de posibilidades que un ser tiene a su disposición es alcanzar el sumo de libertad que es posible a su escala de evolución. Una planta tiene la libertad de hundir sus raíces en la tierra y levantar sus hojas cara al sol y extenderse hasta donde la potencia de su semilla le permita. Esa es la libertad. Las montañas permanecen de pie observando y son prácticamente inmunes al paso de los años. Sobreviven a los incendios, a las inundaciones, a las heladas. Permanecen incólumes, como testigos de un tiempo que viene y se va, transformando al mundo a sus pies, cambiándolo de ropajes y aprendiendo, quizá en términos totalmente desconocidos para los hombres. Y esa es su libertad. Las posibilidades del hombre. Pero el hombre nace con las alas de las aves, con la posibilidad de crecer cara al sol, con la fortaleza de las montañas para resistir el embate de los tiempos y con muchas otras más posibilidades, y a pesar de todo ello, su mente nubla la luz del sol, empequeñece sus fuerzas,
recorta sus alas, se niega a sí mismo y vive una vida miserable. Esa no es su libertad. La raíz de la esclavitud humana reside en los filtros que su mente ha construido, basado en experiencias dolorosas propias y ajenas, padeciendo una extraña enfermedad que le permite asignarse todos los males de la humanidad, multiplicando así su pequeñez, expandiendo su dolor y negándose a un mundo que le pertenece. Es la historia de un ser humano que mientras su cuerpo crece, sus posibilidades se hacen más pequeñas, la paradoja en la que el hombre pareciera divertirse viviendo en un mundo de espejos que no hacen sino multiplicar sus defectos, colocando cadenas a sus pies y después mostrándole al resto del mundo que eso es lo correcto, construyendo códigos y legislaciones para que todos puedan disfrutar de las mismas cadenas. Cadenas y más cadenas. Un individuo inventa un nuevo delito y una nación se encarga de legislar para poner una nueva cadena a todos sus individuos. Así pues, las aisladas limitantes que demuestran algunos miembros de la sociedad sirven para tipificar delitos que después son enviados, con leyes que después cortan las alas al resto de los hombres sanos, y estos que no pueden volar porque se han construido un nido sin puertas ni ventanas, educan a sus hijos, a sus propios hijos para que puedan vivir contentos dentro del mismo nido, cárceles que separan a un mundo de posibilidades de un mundo de pequeñeces. Y los filósofos hablan diciendo que solo en un marco de legalidad es posible hablar de libertad, y se olvidan que la libertad es la esencia natural del hombre, que la misma naturaleza se encargó ya de limitar. El resto no es sino invención humana, en donde de los hechos particulares se saltan a establecer reglas generales, previendo delitos que nunca irán a ocurrir y haciendo generalizaciones de aquellas cosas que solo son válidas para individuos aislados. Y así se crea una triste ironía. El hombre, para disfrutar de su libertad, vive en casas que tienen puertas con cerrojos, ventanas con seguros, puertas con candados, y a sus posesiones las asegura nuevamente y asegura su vida y asegura su suerte, y detrás de todos esos seguros impera un temor que nunca se ve aquietado, que nunca se satisface. Un temor que llena de nubes el futuro, que debiera verse glorioso. Los profetas de lo negro. Una permanente angustia creada por las voces de aquellos que hablan y repiten lo que nunca debiera repetirse. Cada tragedia es multiplicada y amplificada por los profetas de lo negro, por los diarios y la televisión, buscando que en cada conciencia del hombre se siembre la semilla de aquello que pudiera pasar. En ese mundo de imaginaciones, todas ellas negativas, crece el hombre fabricando un futuro que debe llenar de seguros, porque eso es lo que han sembrado en su mente. ¿Cómo entonces aspiramos a vivir en libertad si somos permanentes rumiantes de tragedias, ecos interminables de todo lo malo y que gozamos transmitiéndolo a nuestros hijos, preparándolos para que puedan afrontar ese mundo que nosotros llamamos real y que no es sino una vista parcial en donde cuidadosamente hemos seleccionado todas aquellas tragedias y dolores que aisladamente se repiten en la sociedad? Pero ¿cuál es la verdad de lo cotidiano? La verdad es que los hombres ríen más de lo que lloran, que cada día hay más sonrisas en los labios que lágrimas en los ojos. La verdad es que al hombre le gusta gozar y rehúye al dolor. Pero eso es imperceptible para los que forman la opinión, y es tan grande la influencia que tienen que a los propios seres humanos se les olvida que es más frecuente la risa que el llanto. Pero cuando la soledad llega y cada ser encuentra a sí mismo con sus diálogos mentales, empieza a cosechar los frutos que él mismo sembrara, las flores del temor, los frutos de la angustia. La cosecha de lo negativo se levanta una y otra vez y el hombre entonces huye de su soledad. ¿Cómo disfrutar de su propia mente si su mente le regresa todo lo negativo que ha sembrado? ¿Cómo complacerse en sus propios pensamientos si estos parecieran ser grabaciones interminables de todo lo negativo que la televisión, las noticias, los diarios y los amigos se han preocupado por grabar? ¿Dónde está entonces la libertad?
¿Cómo el hombre puede sustraerse al influjo de un medio ambiente que se empeña en seleccionar tragedias para servirlas como manjares a una mente ávida de información? ¿Cuál debe ser la vida, la disciplina, la enseñanza que rompiendo cadenas muestre diferente al hombre que desea la libertad? ¿Cómo darse cuenta de que las alas han permanecido plegadas porque los nidos fueron construidos como cárceles? ¿Cómo amar a alguien sin sentir el temor a perderlo? ¿Cómo hacer el bien sin esperar a cambio algo similar? ¿Cómo construir sin vivir esclavos de esas construcciones? ¿Cuál es el secreto que se esconde detrás de esa misteriosa palabra llamada libertad? La libertad surge de la conciencia de saberse un ser divino. Para responderla podríamos dedicar volúmenes enteros a adentrarnos en profundas implicaciones filosóficas derivadas de las acciones de los hombres, pero tan solo encadenaríamos más a la mente y empezaríamos a legislar la libertad, y eso no puede legislarse, porque la libertad de la que yo hablo es la que surge de la conciencia de saberse un ser divino, la que brota espontánea, nacida de las propias posibilidades que el ser humano tiene de manifestación. Es la que se respira cuando se es consciente de que siendo parte de una colectividad de seres, todos nacieron con los mismos derechos y las mismas libertades. La libertad es el ejercicio pleno de las facultades espirituales. La libertad va creciendo de la misma forma como crece la libertad de la flor, y que primero se manifiesta en movimiento ascendente, después en apertura de botones y finalmente en el aroma que se esparce, enviando un mensaje a toda la naturaleza. Esa es la libertad, el ejercicio pleno de las facultades que como ser espiritual se tiene. La libertad hay que descubrirla, porque no es sencillo enseñar a los hombres mirar la luz acostumbrados a la sombra, a las cadenas y a los barrotes. ¿Cómo puede la vista percibir una luz que le es ajena? ¿Cómo pueden las alas remontarse en un vuelo si han permanecido inmóviles por tanto tiempo? ¿Cómo romper unos barrotes que encarcelan si ni siquiera han sido percibidos por el ser? ¿Cómo hablar de libertad a los esclavos que no se ven a sí mismos como esclavos? Hablar de un mundo libre suena a cuento de hadas para aquellos que se han acostumbrado y que disfrutan de los grilletes que llevan arrastrando. Solo el hombre que es capaz de sumergirse dentro de sí mismo puede tener un vislumbre de lo que es la libertad. Solo aquel que puede sustraerse a las influencias de su propia mente es capaz de percibir ese aroma que viene de todas partes y que habla de libertad, pero solo es captado cuando se utiliza la divina facultad de la intuición. No es posible hablar de una forma nueva de vivir sin pensar en ejemplos, reglas, disciplina, y entonces volver a caer, terminando en un código de conducta para hombres libres. En realidad, que el mensaje sería divertido. Para ser libres hay que cumplir con estas 10 reglas. Y si fuera posible, el espíritu soltaría una sonora carcajada. Pero las mentes pequeñas de los seres humanos piden reglas, piden ejemplos para poder ver más claro cómo se tiene que ser libre. Curioso lenguaje el que utilizan los esclavos. Nunca hemos dicho que se tenga que ser libre. Nunca daremos un decálogo de principios o una serie de reglas para que el hombre alcance la libertad. El lenguaje, aun por ser el vestido, aplica cadenas a los conceptos mentales y estos se traducen en disciplina y lógica que encadenan nuevamente a aquellos discípulos que creen estar aspirando a la libertad. Seguridad y cárceles contra libertad. Sumérjanse en el contexto de mis palabras. Muévanse como se mueve el agua de los arroyos. Floten como lo hace el aroma de las flores. Elévense a las alturas de la conciencia y en un momento de inspiración divina verán todo lo ilógico de este lógico mundo en el que viven. Observarán las cárceles que ustedes mismos han construido para sentirse libres y entenderán que en busca de una seguridad
El hombre construye su propia cárcel, al igual que lo hacen las orugas, con la única diferencia que ellas salen un día convertidas en mariposas, y el hombre se libera de su capullo una vez que su vida mortal ha terminado. Mediten en mis palabras, pero aspirando el aroma de la libertad. Marzo 27 de 1994. Experimentar una nueva existencia sin temor. ¿Cómo se puede ser libre en un mundo de esclavos? Solo el hombre libre puede engendrar hijos libres, y solo una mente libre puede educar a otras mentes para que sean libres. El uso del lenguaje matizado de prejuicios, de reglas y códigos no es un lenguaje de libertad. El razonamiento de las mentes basadas en un trasfondo de temores, angustias, preocupaciones o remordimientos no es un razonamiento de libertad. ¿Cómo ser libres en un mundo seccionado por barreras, codificado por religiones, clasificado por nacionalidades, separado por lenguajes? ¿Cómo se puede ser libre en un medio de un mundo de esclavos? ¿Han visto los ríos? Esas curiosidades de la naturaleza que se divierten en recorrer el camino sin importarles cuántos países pisen, sin importarles con cuántas rocas tropiecen. Su destino final es la gran madre de donde salieron, el mar. En su regreso saltan los obstáculos y no se preocupan si llegarán o no llegarán. La certeza les viene del hecho de saberse parte de ese mar. La naturaleza es así, un eterno flujo y reflujo. El mar presta sus aguas para regar la superficie de los continentes y lo hace sabiendo que tarde o temprano esa agua regresará a él. Los ríos no se angustian de saber si encontrarán obstáculos. Los ríos no se angustian de saber si encontrarán obstáculos en su camino, ya sea por la superficie o por corrientes subterráneas, ya sea saltando de roca en roca, o condensándose de las nubes, conocen con certeza su destino. El temor y la ignorancia producen esclavitud, pero el hombre lo desconoce y por eso se angustia de la muerte. Todos los seres humanos inexorablemente se van acercando hacia ese mismo destino final. Algunos lo hacen gozando de la vida, mientras otros observan la meta paralizados de temor. Un mismo origen y un mismo destino, millones de caminos diferentes, millones de posibilidades en la escuela de la vida. Si la naturaleza dotó al hombre de un cerebro para que aprendiese de las experiencias propias y ajenas, el hombre lo ha utilizado observando con temor lo poco que comprende y lo que no comprende, lo teme igualmente. Y entonces el hombre construye un mundo cimentado en el temor, y por el temor ha fabricado una civilización en la que los hombres deben esconderse unos de otros. Claros que algunos arguirán que esto no siempre es así, y que no es válido generalizar basado en observaciones aisladas. Pero no estoy aquí para establecer debates, sino simplemente para mostrar una realidad que a nivel subconsciente es tan nefasta como real. Por eso es que estas palabras causan tal impacto. Busco construir espejos que permitan ver el trasfondo de las conductas humanas, aquellas que permanecen ocultas tras ese aire de superficialidad que el mundo se desarrolla. La libertad es el don natural de los seres humanos, don que se manifiesta en su máximo esplendor durante la infancia, cuando los niños obedecen exclusivamente a sus propios impulsos espontáneos, sin juicios previos, sin angustias de lo que ha de venir, ni remordimientos de lo que ya ha pasado. Por eso, cuando hablo de libertad, hablo del hombre que ve al mundo como si fuera la primera vez, que ve a cada ser humano como si recién lo estuviera conociendo, que disfruta del clima sin importar la temperatura, que prevalezca en ese instante, que experimenta la vida momento a momento, sin establecer juicios ni experimentar dolores. Al hablar de libertad, hablo de ese hombre que respira profundamente, disfrutando incluso del aire que penetra en su cuerpo. Hablo de ese ser que se sabe hermano del mundo, hijo de Dios y parte del universo. Hablo del hombre que no se ofende, que no juzga,
ni siente remordimientos de lo que ha hecho. Hablo del ser que coopera con otros porque reconoce que su misión es colectiva. Es hermano de los hombres y para ellos trabaja. Hablo de ese hombre que es servidor. No porque se haya establecido un código de conducta, sino porque es su forma natural de existencia. Sirve de la misma forma como las hormigas se sirven unas a otras, como las abejas trabajan para la colmena, como las estrellas que alumbran y dan calor a sus respectivos planetas sin preguntarse si es correcto o no. Hablo del hombre cuyo principio natural es ser feliz sin cuestionarse si existen razones o no. Hablo del ser que vive en el presente y lo manifiesta en cada uno de sus actos. Hablo del hombre que en su lenguaje ha desterrado palabras como debería ser o no debiste haberlo hecho. Hablo de aquel que siente en su interior la fuerza del universo, conoce sus alcances y vive de acuerdo a lo que su propio espíritu le impulsa. Hablo de esos seres que pueden vivir en total libertad, aun en medio de cadenas y barrotes. Hablo de ellos que son la semilla del mañana y que hoy por hoy viven libres en medio de sociedades de esclavos. Parece que escuchara preguntar a alguien si en verdad existen ese tipo de seres en la actualidad. Y claro que existen. Están en medio de ustedes, mentes libres en cuerpos libres, pero muchas veces la misma sociedad los margina y sin que ello les importe, siguen su camino, como lo sigue el río cuando se dirige al mar. Saltan las piedras o las rodean. Se detienen tal vez momentáneamente ante los obstáculos, pero tarde o temprano la fuerza interior que los impulsa los llevará a encontrar soluciones en medio de los laberintos. No es posible esclavizar a un hombre que es libre. No es posible encerrar el aroma de una rosa, como no es posible esclavizar a un hombre que es libre. Solo el hombre se esclaviza a sí mismo, absorbiendo las cadenas que amablemente le ofrecen sus congéneres. Pero la libertad está en el futuro del hombre, escrito en un plan maestro que genéticamente ha sido implantado en la semilla del espíritu. Y por eso no me inquieta el que estas palabras sean o no entendidas. La certeza de que al final será la forma natural de vivir me permite pronunciarlas sin experimentar tristeza por no poder ser comprendido, o alegría porque sé que estoy profetizando al mundo del mañana. Simplemente es parte de la instrucción de hoy, es parte de este momento, es parte de la alimentación que a la simiente de la nueva humanidad debe darse. Las mentes humanas deben ser enriquecidas con nuevos modelos de existencia. Y por eso, cuando estas palabras se extiendan, se multipliquen y se conozcan más allá de las fronteras de esta ciudad y de este país, sé que encontrarán eco en alguna mente libre y su libertad será reforzada, tal vez con las visiones que en su mente recree este mensaje. Tal vez porque reconozca que no es el único hombre libre, tal vez porque entienda que en alguna parte de la sociedad humana estas flores están empezando ya a aparecer. Por eso, hablar de libertad es conveniente y adecuado en estos días, porque las estructuras mentales de los hombres deben ser enriquecidas con nuevos modelos de existencia para que asimilen nuevas posibilidades al momento en que estén ideando reformar a la sociedad. Hablo a los pensadores, a aquellos que han enseñado a su mente a volar. Hablo a los legisladores, aquellos que tratan de ordenar a una sociedad que rehúsa a ser ordenada. Hablo a los ministros y a los presidentes, cuya responsabilidad comprende el crear nuevas formas de convivencia social más plenas y maduras. Hablo a los escritores, cuya función es recrear en las mentes de sus lectores nuevos mundos que valga la pena experimentar, y por supuesto que hablo a aquel que me escuche para despertar internamente lo que voluntariamente ha dormido. Es el momento de experimentar la libertad como una nueva forma de existencia. Es el momento del despertar. Es el momento en que la libertad se enseñoree entre los hombres. Es el momento de empezar a experimentar una nueva forma de existencia que no nazca como protesta, que no nazca de una melancolía, que brote en forma natural como la flor florece sin lamentarse de haber sido antes un botón.
Una libertad que no se dé de manera espontánea, que se dé de manera espontánea, en medio de un mundo que requiere de ejemplos para seguir. Mediten mis palabras, sumérjanse en ellas y permitan que el mensaje llegue hasta las regiones más profundas de su subconsciente. Abril 10 de 1994. Epílogo. La libertad es el tema en el que hemos venido reflexionando, pero observen que libertad no es una palabra con un significado claro y universal. La libertad es una forma de existencia. Libertad es más que un concepto, es una forma de existencia. Y de la misma manera como la existencia no puede ser limitada a una suma de conceptos, de esa misma forma la libertad no puede ser explicada a través de unas cuantas palabras. La libertad es capacidad de decisión. La libertad es una experiencia, forma parte del ser y por lo mismo debe ser vivida más que explicada. Y esta libertad se manifiesta esplendorosamente cuando un ser puede decidir lo que desea hacer en cualquier circunstancia de su vida. Cuando puede, basado en sus propios puntos de vista, escoger el camino que ha de tomar en su vida. Cuando su apreciación por el mundo está validada por su propia experiencia. Cuando sus juicios tienen un trasfondo personal y no han sido influenciados por normas o códigos provenientes de mentes ajenas a él. Esa libertad es un don preciado para aquellos que se han esforzado en manifestarlo, en alcanzarlo. La libertad surge con el control y el dominio de lo interior y de lo exterior. He comentado que los niños reflejan esa libertad, pero entendamos, los niños la manifiestan porque lo que hacen está en acorde a sus valores y a sus deseos, a su nivel de conciencia. Pero la libertad de un hombre maduro necesariamente deberá estar fundamentada en una filosofía personal, en una conciencia total de las responsabilidades que implica que cada uno de sus actos debe de estar cimentada en el conocimiento de las causas y los efectos. La libertad surge con el control y el dominio, tanto del ser interior como de las circunstancias externas en su medio ambiente inmediato. Fácilmente las mentes torcidas de los hombres podrán identificar que estas palabras como un llamado al libertinaje, como un llamado a la insurrección, como un llamado a la anarquía, pero no hablo de una conducta de profeta que se aparte de los códigos y de las normas que han permitido a la sociedad perpetuarse hasta hoy y regula la convivencia humana. La libertad del ser humano que medita. Hablo más bien de ese hombre que, habiendo racionalizado y penetrado profundamente en los porqués de la conducta humana, decide voluntariamente apegarse a un código de conducta que sea compatible con las reglas que rigen a la sociedad y que le permitan, sin embargo, seguir ejerciendo sus propias normas. Hablo de él que ha sabido encontrar el camino que manifiesta la grandeza de su espíritu trabajando para una colectividad. Hablo del hombre que ha meditado y encontrado las claves de la misión humana y entiende su papel en medio de la sociedad y alegremente se dispone a cumplirlo sin experimentar el más mínimo dolor o represión. La libertad es el fruto del crecimiento interior. Esa libertad es el fruto de un crecimiento interior, es el fruto de un trabajo sobre sí mismo, es el resultado de haber confrontado los anhelos internos de elevación espiritual, de emancipación sobre la materia, contra las necesidades actuales de una sociedad que aún no ha descubierto su naturaleza divina. En medio de ese compromiso de intereses surge la clave para servir y al mismo tiempo honrar a la grandeza del espíritu. Y el servicio ha de someterse a ciertos códigos, reglas que la sociedad ha impuesto, que así sea, porque el espíritu necesita que ese servicio para cumplir con su misión en la tierra. Si el hombre, aun siendo libre internamente, ha de sacrificar ciertos ideales obligado momentáneamente por la ceguera de los hombres, pues que así sea,
si esto sirve para llevar la luz en medio de la oscuridad. Por esta razón, los mensajes de libertad son mensajes que deben de meditarse y permitir que penetren hasta lo más profundo del ser divino, porque llevan la esencia de un aroma que despierta anhelos callados, que despierta a esos espíritus que han permanecido inmóviles por la esclavitud a que los somete la materia, y llevan la semilla que algún día habrán de recrear un jardín en medio del desierto. Por eso ahora que ha llegado el momento en que la siembre empiece a ser plantada en medio de las mentes humanas, las voces de los cielos empiezan a hacerse presentes en medio de las sombras. La generosa siembra de la libertad. Quizás parezca un poco fuera de lugar hablar de libertad cuando aún el mundo se estremece en medio de guerras, de conflictos sociales y políticos. Quizás suene a utopía pensar que el hombre pueda transformar a su sociedad de tal manera que los valores espirituales puedan ser quienes rijan las vidas de las ciudades. Pero entendamos antes de juzgar que las semillas son plantadas mucho antes de que se requiera la cosecha. Entendamos que lo que hoy hablamos será una realidad en el mañana, y para que el hombre desarrolle una nueva forma de vivir, antes tiene que haberla percibido, y por esa razón son dichas en este momento, y por la misma razón ustedes deben llevarlas más allá de las fronteras, más allá de los lenguajes, más allá de estos tiempos. La verdad del espíritu es una verdad inmutable, porque nace sin forma y únicamente la toma cuando el cerebro humano la percibe. Las palabras en las que van encerradas estas ideas es el vestido que temporalmente ha sido escogido para presentar una idea que es inmutable. Desvistan a la libertad y les quedará un principio universal. Despojen de conceptos lo que tanto les he dicho y encontrarán chispazos de luz que les recuerdan su propio origen divino. Para ustedes que leen estas palabras y que forman parte de otros pueblos, de otras sociedades en donde tal vez estos conceptos parezcan totalmente fuera de tiempo o fuera de lugar, mediten profundamente y vayan más allá del vestido que representan las palabras, porque yo estoy hablando a los espíritus, a esos seres que internamente viven dentro de cada ser y que sin importar el país, el tiempo o el lugar, han sido confinados a pequeñas áreas dentro de la conciencia del hombre, sacrificados por una personalidad que ha crecido enormemente, acallando lo que nunca debió haber sido acallado. Este es el aroma que despertará a estas conciencias dormidas. Estas son las palabras que habrán de sacudir a las conciencias entumecidas por la inmovilidad de los prejuicios y temores. Solo la luz puede quebrar la oscuridad, y esa luz debe nacer internamente en el momento en que se confrontan los valores humanos con los valores del espíritu. Continuamente he llamado a los seres humanos a que analicen sus propias vidas. He confrontado las lamentables contradicciones en las que caen cuando son obligados a hacer cosas que únicamente convienen a otras personas y que tienen que olvidarse de sus preferencias personales. ¿Quién me asignó el papel que juego en la vida? Hemos recorrido juntos el mundo de las máscaras, en donde cada quien representa el papel que otros le han asignado. Hemos visto con tristeza cómo los seres humanos han olvidado aún su propia existencia, confundidos entre los roles que juegan en medio de un teatro en donde no hay espectadores, en donde todos son movidos por hilos invisibles que la sociedad ha creado, inconsciente de los resultados. Hemos visto la paradoja que representa ver a un niño que manifiesta su libertad y que tristemente va construyendo sus propias máscaras para poder convivir en un mundo de carnaval. Hemos visto que el hombre ha construido inmensos códigos y reglamentos, obedeciendo a un sentimiento de temor, de angustias, imaginando las más terribles cosas y pensando que el mundo está lleno de criminales y que debe proteger a la sociedad. Hemos contrastado esa libertad que se vive en la jungla, en donde cada ser recibe lo que sus esfuerzos han conseguido, en donde cada flor emana su propio aroma, en donde los árboles crecen sirviendo de refugio a otros porque esa es su propia naturaleza. Y los hemos ido encaminando hacia las ciudades, en donde abundan letreros que prohíben hacer eso o aquello, en donde se construyen las casas cubiertas de 1000 cerrojos, en donde deambulan automóviles, protegidos con 100 dispositivos de seguridad.
Hemos visto al hombre que se esconde de otros seres humanos para evitar hablar con ellos, que se encierra en su casa y prende un aparato para conectarse al mundo a través de una ventana, porque le inspira temor hacerlo personalmente. Hemos visto al ser humano ir perdiendo su libertad a medida que va adquiriendo responsabilidades y después protestar porque siente que las cadenas lo agobian e incluso suicidarse cuando encuentra que toda su vida es demasiado pesada para su humilde existencia. Y después de todos estos panoramas que hemos dibujado ante los ojos humanos, ¿qué nos queda decir? Que deben reprimir sus alas porque la sociedad tiene razón de ser por haber desarrollado tantas cosas, porque son necesarias para la evolución actual del hombre. ¿Es esa la conclusión a la que queremos llegar? O tal vez que el hombre debe romper sus cadenas y alzar el vuelo porque esa es su verdadera naturaleza espiritual. Caer en alguno de esos extremos sería nuevamente encadenarse. La libertad no es una meta. El hombre es libre cuando ejerce su facultad de decisión y cuando esa decisión es el resultado de una profunda meditación en donde entiende su responsabilidad para con la sociedad actual y a la vez entiende el recorrido que hace en retorno a su origen divino. Entonces el laberinto se disipa y la luz que conduce a la salida brilla ahora más clara. La libertad no es una meta, es el ejercicio pleno de una facultad que se tiene en cada instante, sin importar si se vive en medio de 4 paredes o en medio de una selva. La libertad no depende de la edad, ni del sexo o la religión o la nacionalidad. La libertad la pueden disfrutar sin importar lo que su vida les esté dando en ese momento. Hasta aquí es lo que tengo que decir acerca de esto. Sugiero que cada uno de ustedes forme su propio manual, lo lleve consigo y lo medite profundamente. Recuerden que así como la gota constante de agua puede resquebrajar a la más dura roca, así estos conceptos leídos una y otra vez quebrarán sus estructuras mentales de cadenas y tarde o temprano surgirá ese ser de luz que quedó encerrado en un capullo hace ya largo tiempo y la mariposa aparecerá regalando al mundo sus colores y su alegría de volar. 24 de abril de 1994. Aquí termina este libro dictado por el maestro Amahur. También, si desea alguien tener el archivo de PDF, por favor manifiéstenlo en los comentarios abajo y yo se los haré llegar, si lo quieren tener por escrito. Y si no, pues lo pueden escuchar varias veces. Gracias por escuchar, hermanitos. Bendiciones a todos.